Yo soy Juárez Martín Alejandro, soy del grupo 204 de la carrera de Química Industrial. Yo les daré una breve explicación sobre calorimetría. Bueno, calorimetría. Mediante la calorimetría se puede medir el calor a una reacción química o un cambio físico, usando un instrumento llamado calorímetro, pero también se puede emplear un modo indirecto, calculando el calor que los organismos vivos producen a partir de la producción de dióxido de carbono y de nitrógeno, de consumo de oxígeno. Les voy a dar un concepto de calor. El calor es una forma de energía que puede transformarse en otros y viceversa. Considera el cuerpo A y B, temperatura T1 y T2. Suponemos que T1 es mayor que T2. El poner en el contacto con dos cuerpos en la experiencia de unos demuestra que pasa a y B una cierta energía denominada calor. En este caso decimos que el calor pasa del cuerpo caliente al frío por conducción. La molécula de los cuerpos calientes es muy excitada y tiene una gran energía de vibración. Estas chocan con las vecinas más lentas del cuerpo frío y comparten con ellas algo de energía de movimiento. Por tanto, energía de movimiento térmico se transmite de una molécula de las siguientes, aunque cada molécula permanece en su composición original. La unidad de calor es la caloría, es CAL, que significa calor, o también CALGR, que es la cantidad de calor necesario para elevar a un grado la temperatura, o un gramo de H2O. Se utiliza en car en la cantidad de calor necesario para elevar a un gramo de la temperatura de H2O. Otro concepto que yo les voy a dar es intercambio de calor. El experimental se conoce la energía calorífica absorbida cedida por un cuerpo. Es proporcionalmente a su masa, que sería M, a la variación de la temperatura experimental del cuerpo T, y también la naturaleza del cuerpo. Calor específico de los sólidos. Sabemos que por un sólido, el calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo, más dicho, de un sólido. El estudio experimental muchos sólidos monantea de una densidad atómica kms, la atómica es 6.4, es decir, produce de la masa atómica para el calor específico del sólido. Vale aproximadamente 6.4 átomos de grado. Es la ley de Joule y Petty. Por tanto, el calor específico de una sustancia es aproximadamente igual a 6.4 de Patami. Otro concepto que yo les voy a dar es calorimetría. Es la parte de la termología que estudia las medidas de calor de los cuerpos. Todos los cálculos de las calorimetrías se fundan en los siguientes principios. Estos son unos puntos muy relevantes. Cuando se ponen en contacto de dos cuerpos de temperatura distinta más calientes, el calor frío hace que ambos queden a una temperatura intermedia del que tienen al principio. 2. El calor ganado por un cuerpo de exactamente igual al sido por el otro. Otra determinación que yo les voy a dar es el de valor de agua en un calorímetro. Eso es muy importante. Los accesorios del interior del calorímetro, incluso el mismo vaso, absorbe una cantidad de calor que se ha determinado en cuenta ahora determinado el calor específico de un cuerpo. El valor en agua determinado en la siguiente manera. Se llena aproximadamente hasta la mitad del calorímetro con agua, a unos 50 grados, anotando su masa 1, que sería la M1. Se agita durante unos minutos y se anota la temperatura exacta señalando la termología de calorímetro. Se vierte el calorímetro en una masa de H2O M2 a la temperatura que está en el laboratorio, que sería T2. Esta determinación que yo les voy a explicar es la de calor específico. Se pasa exactamente del sólido masa 1 M1, se supone un hilo. Se introduce en una estufa a temperatura inferior, que sería T1 a 100 grados. Durante una hora se coloca en el calorímetro una masa que sería M2 de agua y se agita hasta que se estabilice la temperatura, que sería T2. Se introduce rápidamente en el cuerpo dentro del calorímetro y se continúa agitando hasta que se estabilice a la temperatura que se tendrá. El calor cedido será igual al calor absorbido del agua del calorímetro. Otra explicación que les voy a dar sería la de convención. Cuando el calor se transmite por mezclas parte de caliente con las frías, el mismo material que dice que transmite por convención es medido de transmisión hasta restringir exclusivamente al lazo de fluidos, líquidos o gases. Se produce debido a que los fluidos calientes tienen menos densidad que los fríos y tienen a subir, a los fluidos más pesados tienden a bajar. En el caso de los fluidos, la transmisión también se realiza por conducción. Ambos fenómenos van unidos. Bueno, esto es una breve explicación de calorimetría y sus conceptos más básicos. Ahorita yo les voy a explicar cómo hacer un calorímetro casero. Es muy rápido y sencillo. Bueno, en primera les voy a dar los materiales que se van a utilizar. Los materiales que se van a utilizar para hacer un calorímetro casero será un vaso de unicel con tapa,
una lata de refresco, foamy y 2 popotes. Bueno, el primer procedimiento para hacer el calorímetro casero será cortar el foamy y forrar la lata a medida que la lata quede toda forrada de foamy. Pero antes de la lata tenemos que cortarle la tapa y ya después forrarla. La medida que quede así. Después, con el foamy que nos sobró, vamos a hacer un círculo donde vamos a hacer una tapa. Y aquí ya la tengo hecha. Y aquí ya nada más queda una medida que quede como un tipo cilindro. Después de que ya tengamos esto, a la tapa se le va a hacer 2 orificios, al igual que la tapa del vaso. Ya que tenga los 2 orificios, ya que en este caso estos orificios servirán para simular que tenemos un termómetro y un agitador, que serán los 2 popotes, la forramos y ponemos la tapa y la pegamos. Ya con la tapa aquí, se le introduce al vaso de plástico. A medida que quede así. Después de eso se le introduce ya la tapa. A medida de que este sea un termómetro y ese popote sea un agitador, o al revés, se introduce sobre los 2 orificios. Y así ya obtienes un calorímetro casero, que este puede ser el agitador y este el termómetro. Bueno, esta es una breve explicación sobre calorimetría y cómo hacer un calorímetro casero. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.